Analicemos un problema bastante sencillo que nos va a conducir a un resultado muy importante dentro de la mecánica analítica. Vamos a estudiar en este caso estos dos puntos que tenemos en un plano y vamos a considerar la distancia más corta. Tenemos para el primer punto x sub 0, y sub 0 y x sub 1, y sub 1 para el segundo punto. Vamos a trazar una trayectoria en este caso de punto a punto. Justo como esto de aquí. Ahora, lo que nosotros necesitamos definir es una función. Y esa función la vamos a restringir bajo dos condiciones de frontera. Dicha función la podemos escribir así, como y igual a y de x, es decir, depende básicamente del valor de x que tenga. Ahora vamos a definir las condiciones de frontera. En este caso tenemos que cuando x tiene una posición inicial, en este caso x sub 0, el valor de y es y sub 0. Si x es x sub 1, el valor de y es igual a y sub 1. Identificando aquí la longitud podemos aplicar un poco de teorema de Pitágoras y tenemos que es el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Pero derivando esto respecto a x nos queda lo del lado derecho, es decir, raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado con el diferencial de x afuera. Recordemos que y' es esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Definimos esta integral estableciendo la longitud de toda la curvatura. En este caso va desde x sub 0 hasta x sub 1. Recordemos que estamos calculando la longitud de la misma. Si nosotros analizamos esto aquí, el problema es el siguiente. Necesitamos encontrar una función y de x sujeta a las condiciones de frontera de manera que la integral tenga un valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar aquí la siguiente curva. Tenemos la misma situación, pero vamos a considerar una variación muy pequeña dada por la delta de Kronecker que tenemos aquí. Recordemos que esto tiene que ver con variaciones pequeñas, no con la delta de Kronecker que ya hemos trabajado en otros videos. Entonces, una variación en la función se escribe de esta manera. Ahora, recordamos que delta de y' es igual a la derivada respecto a x de delta de y. En este caso recordemos que estamos derivando parcialmente, porque estamos considerando variaciones en esa dirección. Entonces la integral queda definida de esta forma. Puede parecer un poco complicada, pero no lo es tanto. Si han estudiado cálculo variacional, seguramente conocerán este tipo de conceptos. Pero si no, no se preocupen. Ahora aplicamos integración por partes y nos queda esta expresión, pero vamos a reducirlo. Si consideramos las condiciones de frontera, sabemos que hay ciertos valores que nos van a dar 0. ¿Por qué? Porque esos puntos son estacionarios. Entonces no hay variación ahí. Por lo tanto, la expresión quedaría de la siguiente forma. Sí, justamente como esto de aquí. Tenemos la derivada parcial de f respecto a y menos la derivada respecto a x de la derivada parcial de f respecto a y'. Tomando en cuenta que el valor de delta y es estacionario, entonces nos queda la siguiente expresión. Considerando que una variación pequeña nos va a dar un resultado de 0, entonces tenemos la ecuación de Euler-Lagrange. Consideremos un problema bastante conocido que seguramente ya muchos de ustedes ubican. Tenemos lo que es un péndulo simple. Primero vamos a identificar aquí algunas situaciones importantes. Tenemos en este caso las coordenadas generalizadas como x y tenemos la fuerza restrictiva que corresponde a la cuerda, el valor de F sub g que es de la gravedad y el valor de F total. Si analizamos el valor de R, obtenemos este vector considerando componentes. Esto tiene que ver con la trigonometría que mostramos previamente. Y definimos aquí el valor de L por E sub R como un vector. Si consideramos el lagrangiano, tenemos que es la diferencia de la energía cinética y la energía potencial, entonces obtenemos esta expresión. Si calculamos el valor de R punto, es decir, de la velocidad, tomando en cuenta el valor de R, que es el conjunto de coordenadas generalizadas, tenemos esto. Ahora, sustituyéndolo en el lagrangiano, obtenemos esta expresión. Es importante recordar que los valores de x y y corresponden al vector que habíamos tomado inicialmente. Si simplificamos un poco, tenemos esto. Ahora, una vez que ya tenemos el lagrangiano, procedemos a calcular todos los valores que están dentro de la fórmula de la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces tenemos esta expresión. Calculamos la derivada parcial del lagrangiano respecto a phi y nos queda esto. Si hacemos ahora algo respecto a phi punto, obtenemos esta expresión.
Si derivamos ese término respecto al tiempo, entonces nos queda esto, considerando que únicamente phi está variando respecto al tiempo, y justamente tiene que ver con la posición angular. Entonces, escribiendo la ecuación de Euler-Lagrange, nos queda esta expresión. Y ahora procedemos a despejar para el valor de phi doble punto. En este caso nos identifica ese término a la segunda derivada de phi respecto al tiempo. Si simplificamos, nos queda así. Y finalmente, considerando variaciones pequeñas, para que sea un movimiento armónico simple, nos queda que el seno de phi es igual a phi. Y ya despejando la expresión queda de esta manera. Entonces ya obtenemos la ecuación de movimiento. Ahora analicemos un sistema dinámico que consiste en una polea y dos bloques de masa m1 y m2. Las coordenadas generalizadas es y y x, que nos identifica en este caso las direcciones para cada uno de los bloques. A esto se le conoce como la máquina de Atwood. Si vamos a analizar esto, necesitamos definir el valor de la longitud total de la cuerda. Pero para ello vamos a escribir lo siguiente. Es x más y más pi por r, considerando el perímetro que tiene en este caso el círculo. Esto nos da un valor de L. Si despejamos para el valor de y, nos queda esto, considerando que el valor de c es una constante. Ahora procedemos a definir la derivada de dicho término respecto al tiempo y obtenemos la velocidad, y nos queda que y punto es igual a menos x punto. Entonces, si definimos en este caso el valor de la energía cinética, obtenemos esta expresión, que de forma simplificada es un medio de m1 más m2 por x punto al cuadrado. Si definimos la energía potencial, tenemos esto de aquí. Y estamos añadiendo un valor de c, pero ese valor de c no nos va a importar ahorita de momento. Si construimos el lagrangiano, nos queda esto de acá. Ahora, una vez obtenido el lagrangiano, procedemos a hacer el cálculo de forma similar como en el caso anterior. Tenemos que es la derivada parcial del lagrangiano respecto a x igual a la derivada parcial de L respecto a x punto, y todo eso derivado respecto al tiempo. Entonces, calculamos el término y nos queda así. Si despejamos para x doble punto, entonces obtenemos la ecuación de movimiento, que se va a ver de la siguiente forma. Esto también se puede obtener utilizando lo que es la segunda ley de Newton, que de hecho conduce al mismo resultado. Pero es una forma un poco más elegante de verlo. Vamos a analizar una situación diferente donde vamos a considerar que x de t es igual a por coseno de omega por t, donde el valor de a es la amplitud y el valor de omega la frecuencia angular. En este caso estamos considerando este sistema. Si definimos las coordenadas generalizadas, obtenemos esto de aquí. Si se dan cuenta, es bastante simple. Ahora consideramos hallar la velocidad y nos queda esto. Si calculamos el valor del lagrangiano, obtenemos la siguiente expresión. Pueden hacerlo por su cuenta para poder practicar un poco, y van a ver que van a obtener exactamente esto de aquí. Ahora definimos la ecuación de movimiento para el valor de θ. Si derivamos la expresión, nos queda este término un poquito más simplificado. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Y vamos a resolver para θ doble punto, pero vamos a considerar algo importante antes. Vamos a sustituir el valor de x, en este caso, considerando algunos términos adicionales que estamos en este caso integrando, y tenemos esta expresión. Ahora, simplificamos el término y nos queda esto. Consideremos que tenemos variaciones pequeñas en los ángulos, entonces por eso simplificamos la expresión de esta manera. Ahora definimos el valor de omega sub 0 y el valor de a. Si despejamos para el valor de θ doble punto y resolvemos, obtenemos la siguiente solución. Entonces con esto ya tenemos la ecuación de movimiento para nuestro sistema. O mejor dicho, la solución para la ecuación de movimiento. No olvides dejar tu like y compartir el contenido para divulgar más conocimiento. Hasta la próxima.